Durante esta semana hemos abordado con analistas, con abogados, la situación política del país, pero ¿por qué no desde la perspectiva económica? Crecimiento económico y generación de empleo, lo que significó eso, por lo menos en la gestión del expresidente Martinelli, y cuál es la realidad hoy. Nos acompaña Pedro Citón Ureta, abogado, analista también muy versado en el tema político. Bienvenido a esta edición estelar, qué gusto como siempre compartir con usted. Pleno empleo en ese quinquenio 2009 al 2014, también una economía estable y robusta que a nivel internacional nos sirve de mucho, ¿no? Claro que sí, y sobre todo, mire, cuando uno entiende lo que es la economía de un país en su conjunto, definitivamente tiene que entenderlo desde la forma en que tomó posesión el presidente Ricardo Martinelli, que no fue fácil. Fue heredando una economía en decadencia que venía del gobierno de Martín Torrijos y que sobre todo no daba buenas pintas. Y el presidente Martinelli hizo algo que contrarió la doctrina económica. En esos momentos de crisis, en vez de hacer menos economía, hizo más economía. Y hacer más economía logró el milagro económico de Panamá, que fue la envidia de muchos en su momento y que motivó la migración de extranjeros a Panamá para emprender muchos negocios. No solo era la inversión pública, sino la inversión privada y sobre todo las grandes inversiones extranjeras directas que se sentían protegidas por un órgano judicial, por un sistema de gobierno que les garantizaba que su inversión iba a ser garantizada por propio Estado. Era muy importante entonces el tema de estabilidad, de reputación a nivel internacional, sobre todo hoy día como estamos, ¿no? Con tantas listas de todos los colores posibles. Sin lugar a duda. Y mire, cuando uno habla de listas negras, creo que el presidente Martinelli lo explica muy bien. Cuando a él lo retaron en París y le dijeron, mire presidente, usted tiene que hacer estos cambios, estos otros cambios y otros cambios, él sinceramente hizo la ley de retorsión. Si ustedes insisten con este programa, nosotros vamos a hacer la ley de retorsión para que sus barcos llenos de reactivos nucleares no pasen por el canal de Panamá porque ponen en riesgo la seguridad y el agua de los panameños. Esas son las actitudes valientes que debe tener un panameño. Pero si usted ve ahora, por ejemplo, el presidente Nito Cortizo, cuando se enfrenta con la OSD y con el Gafi, empiezan a ceder y no terminan de ceder. Es la misma actitud timorata y cobarde que tuvo recientemente en Naciones Unidas cuando habló con el presidente Petro. Lo único que ha logrado es reactivar una comisión del año 92, que en nada beneficia a Panamá con el tema de las migraciones irregulares que se están dando y que cada día se van aumentando más, creando un grave problema a nosotros los panameños. Pues bien, ese Panamá de hoy era el Panamá que teníamos con Martín Torrijos, exactamente en una economía deprimente. El presidente Martinelli actuó en varios escenarios económicos. Claro estaba la ampliación del canal, estaba las inversiones públicas de carreteras, estaba la inversión pública de hospitales y otra serie de inversiones públicas que garantizaban. Pero sobre todo, y lo más importante, era que el presidente salía de Panamá a las grandes capitales a entrevistarse con los grandes capitales, iba a Lausana, Suiza, a hablar con los grandes inversores extranjeros para promocionar a Panamá desde una perspectiva de que Panamá era el país de las oportunidades y el país de la logística marítima, comercial, aérea, y por eso mismo se hicieron los aeropuertos que se hicieron, que lamentablemente siguientes administraciones no le han dado el uso. Ahí tenemos Río Hato, por ejemplo. El Río Hato no se ha dado la promoción internacional por parte de la anterior administración y de esta para hacer vuelos charter directamente aquí en migración. Lo que ha hecho esta administración, por ejemplo, es reducir el tiempo de estadía de los extranjeros que vienen a hacer turismo a Panamá, y más en este mes que viene el Black Weekend. Pues no van a poder estar como deberían estar gastando dinero para promocionar empleos, porque el turismo, la industria sin chimeneas, es una de las que más empleos da, como lo sabe República Dominicana con Luis Abinader dirigiéndolo. O sea, lo que necesita Panamá hoy es un líder que de verdad haga un revolcón
a la economía que tenemos estancada, ralentizada, y la promueva hacia unos derroteros que permitan que el panameño vuelva a sentir esperanza, vuelva a sentir optimismo de un país al cual estamos agradecidos de vivir aquí y de ser panameños. Pero a nivel internacional hay quienes simpatizan y quienes no, por ejemplo, con el presidente Bukele, pero lejos de todo eso, en notas recientes hemos sido testigos de cómo grandes empresas se establecen en este país. Se perdió esa oportunidad de Panamá. ¿Qué hicimos mal? Mire, definitivamente por 2 administraciones hemos estado estancados económicamente en el tema de las inversiones extranjeras, y la hemos estado principalmente producto de la poca dinámica de organizaciones como Pro Panamá, donde su directora no ha sabido promover el país como corresponde. Entonces, tenemos, por ejemplo, promesas. Usted oye a todos los funcionarios del gobierno decir, es que, y tenemos hasta un ministro consejero para las inversiones, y no traen ninguna inversión a Panamá, puras promesas. El otro año viene tal empresa, el otro año viene otra empresa, mientras que Bukele instaló a Google. Costa Rica logró que se llegara Intel, y así llegan las compañías en lo que se conoce como el nearing, que es compañías que desean ubicarse en localidades cercanas donde ellas están para producir y tener entonces unos empleos bien pagados y bien remunerados. Eso no lo tiene Panamá, pero sobre todo, y en el gobierno de Ricardo Martinelli sí lo había, era educación, promoción técnica superior de gente que iban preparando precisamente para esos puestos que estaban ocupándose por panameños para poder suplir la demanda laborales de estas inversiones extranjeras. Todo eso se perdió por esas políticas draconianas que tuvo este gobierno en la pandemia. Porque hablan de la pandemia y la pandemia, pero si es que ellos ejecutaron un plan draconiano que hizo perder miles de empleos que no se han podido recuperar y que están ahorita mismo con subsidio del gobierno, porque no se los pueden quitar porque son panameños que no han podido o conseguir un empleo digno o tienen que hacer lo que eufemísticamente llaman como emprendedores, que realmente no tienen nada de emprendedores porque terminas limpiando un vidrio, vendiendo un disquete, etcétera, etcétera, pero no son empleos dignos para los panameños. Ahora, don Pedro, también ha ocurrido, así pasó durante la gestión del expresidente Varela, tantas obras paralizadas, retomadas en este gobierno, pero ya ahora prácticamente en la recta final. ¿Qué debería ocurrir en situaciones como estas, donde puede ser envidia y mezquindad? Se abandona nuestros recursos en estos proyectos, no continúan porque lo hizo determinado gobierno y pues simple y sencillamente no lo termina. Mire, esa es una muy buena pregunta, en el sentido de que los gobiernos deben darle continuidad a las obras del anterior gobierno, pero como usted dice, por mezquindad no se dan. ¿Y qué sucede con esto? Mire, lo que sucede con esto es que este gobierno está inaugurando las obras que inició Ricardo Martinelli, que fueron suspendidas en la pasada administración. Y eso es muy lamentable. ¿Por qué es lamentable? Porque este país, o sea, este gobierno no va a poder inaugurar ninguna obra iniciada por ellos, porque no ha iniciado ninguna, nada significativo. La ciudad de la salud fue iniciada por Ricardo Martinelli. Hay carreteras que fueron iniciadas por Ricardo Martinelli. Hay Minsecaxi que también fueron. O sea, sí. Por ejemplo, el Guandemote de Norasemena fue iniciado en ese momento. El intercambiador de Howard fue iniciado por el expresidente Martinelli, retomado ya al final también del gobierno de Juan Carlos Varela, y hasta ahora todavía no lo termina, por ejemplo. Pero la placa usted la va a ver el gobierno de Nito Cortizo. O sea, realmente es deprimente esa situación, y para los panameños que sabemos que es un tema de que las inversiones públicas son las que generan el trabajo en el sector construcción, un sector que ahora mismo está contraído, que está contripado, que no logran Suntrat poner a sus trabajadores en las grandes obras porque no las hay. Entonces usted ve las largas filas de trabajadores esperando que se abra un hueco, esperando que se abra una posición para poder ser ocupada por ellos. Pero esa es la situación de miles de panameños que no llegan a fin de mes. Y lo peor aún, la mendicidad
en esta administración ha aumentado a un ritmo insostenible. Entonces, lo que requiere el panameño es que llegue un gobierno que, como hemos dicho, le dé un revolcón a la economía, la promueva, la mueva, la genere empleos y sobre todo caiga en la esperanza. Porque, mire, hoy usted puede tener un trabajo, pero usted no se atreve a gastar su dinero. El que le pueda sobrar, no le puede gastar precisamente porque usted no siente la confianza que el día de mañana va a seguir con un empleo. Entonces usted guarda sus pocos realitos que tiene para poder. Entonces no hay una circulación del efectivo dentro de nuestra economía. Y por eso si además de ello la actual administración está destruyendo el turismo como lo están haciendo con esas medidas que parecieran draconianas también. Entonces, o sea, el comercio, la construcción, la logística no va a poder sostener la economía de este país, ni los ingresos necesarios para poder pagar no solo los salarios de los trabajadores públicos que ya están inflados en una planilla, sino promover la inversión pública. Por eso el Estado, la presente administración de Nito Cortizo se llena de deuda, porque es la única forma que tiene para poder pagar salarios, planilla y deuda pública. Importancia de la confianza, que la gente sienta confianza. ¿Por qué? En un recorrido donde quiera que uno vaya, ¿qué se encuentra? Locales con letreros de se alquila. ¿Qué encuentra uno? Que inician un proyecto y de inmediato ponen un letrero que dice no hay vacantes, no hay empleo. En cualquier semáforo se encuentra una gran cantidad de panameños o de extranjeros vendiendo de todo y no alcanza. O sea, confianza es importantísima. Mire, entonces, todas las encuestas de índices económicos retratan lo que usted dice. Se pagan grandes sumas de dinero por esta administración para decirnos que no hay confianza del consumidor, que no hay trabajo. Entonces uno se pregunta, ¿y dónde está la ministra Doris Zapata? ¿Dónde están las autoridades del MEF? ¿Dónde están las autoridades de comercio que incentiven esta economía? Pues no la hay. Y eso en el gobierno de Ricardo Martinelli hay que admitirlo, hay que aceptarlo, hasta sus detractores más grandes lo han dicho. Hubo pleno empleo, hubo una activación económica que redundó en beneficios al país, en el tema de la logística marítima, en el tema de logística terrestre. Hubo el cambio tan radical que fue el transporte, la mejoría de vida del panameño, que le permitió estar más rápido en su casa, mejoró su calidad laboral. Todas esas son situaciones que parecieran cosas de hace 100 años, pero eso sucedió durante el gobierno de Ricardo Martinelli y precisamente por ello es que hoy por hoy está liderando todo y cada una de las encuestas, porque el panameño ya no cree con ese que no, yo voy a hacer. No, el panameño sabe que él hizo y lo volverá a hacer de la forma tan dinámica como lo logró, poniéndole, como dice él, salsa a una economía tan insípida como tenemos ahora mismo. muy interesante. Muchas gracias, Pedro Citón Ureta. Como siempre, un placer No, compartir con usted.